La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro, en este que es el encuentro de poesía enmarcado dentro del programa de profesionales de la feria, de esta feria que por razones de la contingencia sanitaria ha debido llevarse a cabo de manera virtual, pero no por eso hemos prescindido del honor y el privilegio de recibir a grandes invitados. Y pues hoy justamente nos honra con su visita, con su presencia, digamos, aunque sea de manera a la distancia, pues, pero es un verdadero privilegio, querido Jorge Aguilera López. Jorge Aguilera es maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, donde además cursa su doctorado. Es profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha impartido cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios del país, ¿no? Y en el posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él es miembro fundador del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea, que además es un seminario que ha estado cercano a nuestra feria. En la edición pasada del encuentro, el seminario aportó de manera muy extensa en sus perspectivas críticas al desarrollo justamente del evento, por lo cual les estaremos siempre muy agradecidos. Jorge justamente fue coordinador de este seminario durante el periodo 2012 al 2014. Es secretario además de Comunicación Internacional del Comité Internacional del Congreso Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Fue parte del consejo editorial de Periódico de Poesía entre 2011 y 2014 también, que es un periódico que además ha tenido grandes etapas y grandes fases, ¿no? Y ahorita está haciendo justamente una gran labor en la difusión de nuevas voces y nuevas perspectivas. Sus principales líneas de investigación son, pues, de lo que hablaremos ahora: la poesía social y política de México y Latinoamérica, las vanguardias literarias latinoamericanas y la crítica sobre poesía. Bueno, Jorge ha sido extensamente prolífico en la publicación de ensayos en términos de perspectiva crítica, literaria y de investigación, además de distintas compilaciones críticas. Este, y, y bueno, yo quiero resaltar un par de las que son más actuales, que es Una traición frente a su espejo, estudios críticos sobre los 50 años del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que para quien nos escucha, pues vale decir que es quizás el premio más importante por el claustro de sus galardonados en nuestro país, pero además también uno de los más controversiales, ¿no? Y creo que este libro, el de La tradición frente a su espejo, pues, resume justo un gran número de estas controversias. Pues me parece interesantísimo, ¿no? esta publicación de la que ha sido parte maestro Aguilera. Además de esa publicación, pues también está Memoria y Reverberaciones de los 68, México, Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, 2019, ¿no? Dos publicaciones verdaderamente importantes, recientes además, no solo por su año de publicación, sino por su temática. Creo que nos surge justo en este punto, e incluso podría decirse que una de las grandes lecciones de este año, pues, es que nos surge una revisión crítica de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y luego, pues algo que nos da mucho gusto tener de vuelta en el encuentro de poesía, pues es el archivo negro, ¿no? De la poesía mexicana, editada por Malpaís, en donde justo el maestro Jorge Aguilera realizó los estudios introductorios de los volúmenes Morada del Colibrí, los poemurales de Roberto López Moreno y Sangre Roja, ¿no? ¿Cómo se llama? Versos libertarios, ¿no? De Carlos Gutiérrez Cruz.
Ya hablamos de él en algunas otras actividades, que también pues, fue una figura importantísima para nuestra perspectiva de la literatura mexicana, pero también de nuestra perspectiva de los intelectuales y del arte que se ha hecho y de la cultura en México. De eso hablaremos, supongo, un poco ahora, lo cual me parece bien entusiasmante. Es importante que en un ambiente universitario como lo es el de la Feria del Libro de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues se aborden justo estas temáticas, ¿no? Y bueno, también hizo el estudio introductorio de la libertad, tiene otro nombre, de Carlos Eduardo Turón, ya para la segunda serie del Archivo Negro, que fue publicada en 2018, ¿no? Ha sido un camino importantísimo el que ha transcurrido este gran objeto editorial, y pues nos honra muchísimo tener ahora, o que nos acompañes, querido maestro, como parte, ¿no? de esa trayectoria tan importante dentro de la crítica literaria actual. Y bueno, además de todo esto que ya les platico, él es también poeta, ¿no? Lo cual es profundamente afortunado, ¿no? Es autor del poemario Glosar Rupestre, que publicó Verso Destierro en 2014, y en el 2016 fue seleccionado para participar en The America's Poetry Festival, que se realiza en Nueva York, ¿no? Entonces, digamos, tenemos al atleta de la literatura aquí, al gran poeta y crítico literario. Y pues bueno, justo hoy hablaremos de este tema tan, digamos, urgente y crucial para la crítica literaria del momento. Digamos, en una época en donde hay muchísimo de dónde abrevar, ¿no? Hay un montón de escritores y escritoras, perspectivas críticas, y ha sido un tanto difícil para la crítica lograr establecer, digamos, el rumbo de nuestras perspectivas. Por lo tanto, creo que es uno de los esfuerzos más urgentes, ¿no? de nuestro tiempo. Y pues nos compartirá ahora una pequeña charla en torno a la poesía social mexicana contemporánea. Entonces, sin más, cedo la palabra, querido maestro, y muchísimas gracias, se lo reitero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Aristides. En principio quiero agradecerte la invitación a participar en este importantísimo evento. En principio, por supuesto, a la feria, a todos los organizadores de la feria, debe ser un esfuerzo impresionante, además, hacer este formato virtual para poder hacer la participación, y el trabajo es doble normalmente en este tipo de cosas. Entonces, una felicitación a ustedes por estar haciendo un esfuerzo tan grande por continuar con estos esfuerzos de difusión de la literatura, en específico de la poesía, a partir del encuentro de poesía que, como bien lo mencionas, previamente compañeros del seminario de poesía han participado en este encuentro, y sé por conducto de ellos, porque estaba al tanto de las actividades, que es un evento fundamental, y ojalá que se pueda repetir, que continúe, que esta iniciativa tenga la repercusión que merece, porque creo que es un esfuerzo extraordinario. Entonces, en principio, muchísimas gracias, muchas felicidades también por la organización del evento, y por supuesto un saludo, gracias a todos los que nos están viendo. Efectivamente, vamos a hablar el día de hoy un poco sobre este tema, que es uno de los temas tal vez más complejos, más complicados de abordar en el contexto de la poesía mexicana, que es la noción de la poesía social, ¿no? En realidad, siempre que hablamos de poesía social, hay un primer gran problema, que es la definición de qué entendemos por poesía social. Esa primera pregunta que uno tiene que hacerse se ha respondido de muchas maneras. Eh, la etiqueta como tal de poesía social es una etiqueta que se establece en el siglo XX, fundamentalmente una etiqueta que se empieza a explorar, que se empieza a más o menos establecer en torno a la poesía de la Guerra Civil Española, la poesía posterior a la Guerra Civil Española, en los años 40, 50 más o menos. Y en América Latina específicamente, esto tiene un contexto ineludible, que es alrededor de los años 60, en torno a dos hitos históricos fundamentales. Uno, que es la Revolución Cubana, y todo el contexto político, histórico, social complejo en Latinoamérica, de las dictaduras militares y los movimientos guerrilleros.
Es importante señalar esto porque ya Leopoldo de Luis, en tal vez la primera gran antología de poesía social presentada con ese nombre, así Poesía Social, en 1950 y algo, en España, decía en realidad Leopoldo de Luis que la noción de poesía social podría llevarnos a pensar en casi cualquier cosa. Él decía, si la poesía es social, la poesía puede hablar de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que hable sobre algún tema que aboque a la sociedad en su conjunto, eso puede ser poesía social. Lo mismo la poesía amorosa, que la poesía romántica, que la poesía de circunstancia, etcétera. Entonces, él intentaba un poco clarificar qué se entiende o qué entender por poesía social como un concepto general. Y a lo largo de muchos años, digo, no entraré demasiado en el detalle, pero en muchos años, a lo largo de mucho tiempo, hemos estado discutiendo todas estas etiquetas: poesía social, poesía política, poesía de denuncia, poesía de compromiso, poesía militante, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de etiquetas y yo actualmente prefiero utilizar una etiqueta que creo que funciona muy bien e intentar explicar eso en los siguientes minutos para la poesía mexicana contemporánea, específicamente, para irnos concentrando en el tema, que es la noción de los tránsitos de lo social y lo político en la poesía mexicana contemporánea. ¿Por qué hablo de tránsito sino de poesía social o poesía política? Porque creo que hay una idea muy fija, muy rígida, por decirlo de una manera muy simple, voy a simplificar un poco por fines didácticos de exposición. Se piensa siempre que la poesía social o la poesía política es un tipo de poesía muy específica que tiene como tema movimientos políticos o movimientos sociales, es decir, hablar de una dictadura, hablar de un movimiento guerrillero, hablar a favor o en contra del comunismo, del capitalismo, etcétera. Es decir, en el fondo, esta etiqueta de poesía social o poesía política, al menos durante el siglo XX, se construyó siempre con la idea de que es una poesía ideológica y militante. ¿Qué significa esto? Que el escritor que hace poesía social o que hace poesía política tiene una militancia en un movimiento político determinado, en una causa social específica, y que ese compromiso o esa militancia, que normalmente siempre ha sido de izquierda, y eso es un dato que es bien interesante pensar, ¿por qué razón la mayoría de los poetas que se les ha considerado poetas políticos o poetas sociales siempre están militando en el espectro ideológico de la izquierda? Pero eso es otro tema que no, quizá no nos da tiempo ahora de abordar. Este tipo de formas literarias, de formas poéticas, en el fondo entonces, están, o estaban cuando menos en el siglo XX, siempre pensando que hay un compromiso específico que yo como escritor, como poeta, estoy haciendo sobre una realidad política determinada. Y entonces, en el caso mexicano, para también intentar concentrarnos muy claramente, en el siglo XX, por ejemplo, el ejemplo que ya ponías tú a propósito del Archivo Negro, que es Carlos Gutiérrez Cruz, es tal vez nuestro mayor ejemplo. Carlos Gutiérrez Cruz era un poeta comunista. Él se asumía como tal, ¿no? Soy un poeta comunista, todos sus versos, quien pueda acceder al libro a Sangre Roja, que es un extraordinario poemario de 1925, hay una mención clara además de un marxismo medio franciscano, porque hay una combinación entre una cuestión religiosa y una cuestión política muy interesante con Gutiérrez Cruz. Pero todo el siglo XX mexicano estuvo discutiendo, y este es, digamos, el tema de fondo al que quiero llegar, estuvo discutiendo si la poesía debía o no hablar de temas sociales y de temas políticos. Esta es una primera gran discusión de todo el siglo XX en la poesía mexicana. Eh, Hay un gran contexto que podría dar, pero bueno, intentaré concentrarme en los asuntos más relevantes. La gran discusión que se da en el siglo XX sobre este tema, sobre qué sucede con la poesía, parte de una premisa muy simple que Cecil Boura, una investigadora de Inglaterra, planteó, me parece, de una manera muy clara. Ella decía, toda la poesía política, y esta es una de las grandes críticas que se hizo a la poesía social en el siglo XX, se decía que era una mala poesía, que al momento en el cual la poesía tocaba temas políticos, era una poesía que estaba hablando de cosas muy específicas, que estaba pensando más en su ideología que en el texto poético, que en la forma, que en el estilo, que en el lenguaje, que se consideraba era lo que hacía la poesía, no el tema, sino el estilo, la forma, etc. Y entonces Cien Boura decía, claro,
la mayor parte de la poesía política que se escribe es muy mala, cierto, pero también la mayor parte de poesía amorosa que se escribe es muy mala. Es decir, el problema no está, por supuesto, en el tema que se aborda. La crítica hacia la poesía social se hacía por el tema que abordaba, porque está bien visto escribir poemas de amor, pero no está bien visto escribir poemas de amor, porque pensamos que eso es la poesía, que la poesía es temas amorosos, etcétera, ¿no? Todo esto que sabemos o que es el constructo social que hemos hecho en torno a la poesía. Lo que dice Schönbauer en el fondo es que un poema de contenido social puede ser un gran poema independientemente del tema que está tocando. Pero la crítica que se hace a este tipo de formas no es porque esté bien o mal escrito. Se critica la poesía social porque se considera que está tocando temas que no son propios de la poesía. Y la gran discusión del siglo XX estuvo centrado en este conflicto, que muchas veces se resume en el conflicto de la poesía mexicana en el siglo XX entre Octavio Paz y Efraín Huerta. La idea de que Efraín Huerta es el gran poeta político, el poeta militante, el poeta comprometido, el poeta socialista por momentos, y Octavio Paz es el poeta del lenguaje, el poeta trascendental, el poeta metafísico, el poeta que dice que la poesía nunca está del todo en la historia o siempre está alejado de la historia. Hay una serie de teorías de Octavio Paz al respecto. Y esa disputa se representó en muchos grupos sociales y en muchos grupos políticos en México durante el siglo XX. Entonces, nuestra tradición poética en la poesía mexicana ha tenido siempre este peso o este conflicto de pensar que el tema social o que el tema político es un tema que no está bien visto. Y la mayor parte de los poetas mexicanos, empezando por Carlos Gutiérrez Cruz, que mencionábamos, es uno de esos poetas que quedó al margen de la historia, de la tradición, no lo conocemos, no lo estudiamos hasta muy recientemente, porque se consideraba que era un mal poeta, que había escrito poesía ideológica, pero al no escribir sobre los grandes temas de la poesía, al no ser Gilberto Owen o Javier Villaurrutia, que por supuesto son grandes poetas, eso es indudable, pero que no estaban hablando de los mismos temas, Villaurrutia, Owen, Gorostiza, estos poetas que hablan de los grandes temas, por supuesto son grandes poetas, porque están acorde con nuestra idea de lo que es la poesía. Gutiérrez Cruz, que no está hablando de esos temas que se supone que habla la gran poesía y que está hablando de Carlos Marx, entonces por supuesto es un mal poeta, por el solo hecho de hablar de Carlos Marx. Esa discusión es bien interesante, ¿no? Pensarla cómo es que en el fondo las críticas a este tipo de discursos literarios, de discursos poéticos, no parte de la forma, sino que parte del tema que aborda. Pero lo interesante en este punto es que a partir, por ejemplo, de 1968, que es un caso bien interesante en la poesía mexicana, después de 1968, prácticamente todos los poetas mexicanos de la época escribieron poemas sobre este hecho político concreto que fue la represión en Tlatelolco el 2 de octubre. Desde Octavio Paz, Gabriel Said, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, poetas que usualmente se pensaba que no estarían ligados a estas formas, a este tipo de temas, tuvieron que escribir sobre esto porque la realidad estaba ahí enfrente. No había forma de no verla, no había forma de no registrarla, y las recopilaciones que hay de poemas, por ejemplo, sobre el 68 es importantísima en el corpus de la poesía mexicana. El caso tal vez más importante es el de José Emilio Pacheco, que después de 1968, después de ese año, con sus cantares mexicanos, con los poemas que están en un libro fundamental para nuestra época, que es No me preguntes cómo pasa el tiempo, por cierto, ganador del premio Aguascalientes, el segundo ganador del premio Aguascalientes en el 69 con ese libro, cambia mucho su estilo, su forma, su registro literario, y entonces José Emilio Pacheco, que escribía poemas sobre el tiempo, sobre la fugacidad de la vida, sobre la impermanencia, sobre los grandes temas metafísicos en sus dos primeros trabajos, en sus dos primeros libros, a partir de No me preguntes cómo pasa el tiempo, después de 1968, cambia, y la poesía de José Emilio Pacheco puede representar muy bien lo que sucede con la poesía mexicana social a partir de esta época. Hay otros poetas que no tienen el mismo nombre, que no tienen la misma trascendencia o relevancia como José Emilio Pacheco la tiene, que es obviamente un autor imprescindible en nuestra poesía,
como Leopoldo Ayala, Enrique González Rojo, el propio Roberto López Moreno, que está incluido en la primera colección del Archivo Negro, hasta poetas también recuperados, por cierto, en el archivo, como Jaime Reyes, en los años 80 ya, que también tienen una militancia específica en la poesía, pero que por razones nuevamente políticas, por razones de militancia, por ser poetas que están participando en movimientos sociales muy específicos, nunca fueron considerados dentro de la gran historia de la poesía mexicana. Si nosotros revisamos las historias, los manuales, los artículos críticos, todo el corpus de crítica de poesía que hay sobre la poesía mexicana entre los años finales de los 60 y principios del siglo XXI, estos nombres que acabo de mencionar prácticamente no aparecen, no son mencionados, pero son poetas que tienen una gran relevancia para el tema que estamos tratando, porque 4 tomos de Para deletrar el infinito de Enrique González Rojo Artur, un libro como Yo acuso de Leopoldo Ayala o un imprescindible de la literatura mexicana como La oración del logro de Jaime Reyes, son libros que tienen una conexión directa con la realidad social que están presentando. Y esto es lo que me lleva a conectar lo que sucede con estos poetas en relación con lo que sucede en el presente más inmediato, que es hacia donde intentamos llegar. Tal vez Leopoldo Ayala y González Rojo, por poner estos 2 nombres específicos, más por supuesto el propio Roberto López Moreno, son poetas que pertenecen a esa tradición del siglo XX que yo mencionaba al inicio. Poetas militantes con un compromiso y una causa específica de la que están hablando en su realidad y que hablan de la dictadura, que hablan de la represión policíaca, que hablan del priismo exacerbado, que hablan de un sistema esencialmente represor, etc. Hacia los años 80 más o menos, cuando Jaime Reyes escribe La oración del logro, en 1984, hay un cambio que opera de manera bien importante y bien interesante en ese libro. Si ustedes leen La oración del logro, hay una cosa que pasa en ese libro que el día de hoy es usado por prácticamente todos los escritores. La idea de que el yo lírico, es decir, la voz que habla en el poema, normalmente se asocia a la voz del poeta. Si yo digo qué triste estoy en el poema, piensa que quien estoy hablando es el escritor, el poeta. Sabemos en el estudio de la poesía que esa voz se le llama yo lírico, pero en la oración del logro ya no hay un yo, una persona en primera persona que enuncie, sino un discurso colectivo. Poemas como Valientes ellos con las armas, El campo destruido, La ciudad destruida, se construyen a partir del montaje de textos. Lo que hace Jaime Reyes es tomar una serie de entrevistas a un grupo de colonos de una colonia popular mexicana o a un grupo de campesinos que fueron despojados de sus tierras y solamente tomar el puro discurso de ellos y con eso organizar un poema, organizar las frases dichas por estos personajes o estas personas que fueron víctimas de cierta injusticia y con ello armar un texto poético de un valor y de un vuelo altísimo. ¿Cuál es la estrategia en el fondo? La estrategia es decir, yo, el hombre o la persona que estoy escribiendo, no tengo nada que decir sobre la realidad de la que estoy hablando. Por lo tanto, lo que voy a hacer es darle la palabra de forma directa a la persona que está presentando una situación social, un conflicto social que está viviendo. Y esta realidad que acabo de mencionar, que está en La oración del logro de Jaime Reyes, me lleva directamente a lo que pasa con la noción de lo social en la poesía mexicana de los últimos años. Hay un hecho incuestionable que afectó la vida pública, la vida social en este país, y que fue a partir del 2016 lo que se conoce como la guerra con el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Un hecho que ha generado muertos, violencias, una serie de situaciones que no tengo que mencionarlas, pues todos las conocemos por desgracia. Y este hecho, a mí me parece en este momento que es tal vez el instante en el cual la poesía mexicana contemporánea se ha acercado nuevamente al tema social de un modo distinto. A comparación de lo que yo decía al inicio, o en contraste, mejor dicho, con lo que yo decía al inicio, donde se piensa que la poesía social es una poesía con un compromiso ideológico, de militancia, frente a una corriente política específica, la poesía mexicana contemporánea se ha dedicado mucho
a hablar de la realidad social, de todos estos problemas que, insisto, centralmente es lo asociado con la guerra con el narcotráfico, pero que no es solamente eso, son las muertas de Juárez, son los desaparecidos en fosas clandestinas, los periodistas asesinados, el movimiento de todo lo que sucede alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Todo este tipo de conflictos y problemáticas sociales aparecen en la poesía mexicana de los últimos tal vez 15 años, 15, 20 años, de un modo muy distinto, pensando más o haciendo un poco más lo que hacía Jaime Reyes en su poesía. Es decir, por eso ponía ese antecedente, es decir, el momento quizá de mayor eclosión de este punto, de esta última situación, ocurre tal vez en los últimos 10 o 12 años, a partir de Cristina Rivera Garza, de María Rivera o de Sara Uribe. Un libro fundamental en nuestra poesía, que es Antígona González, en buena medida recurre a los procedimientos que también había utilizado Jaime Reyes. Y no porque Sara Uribe directamente lo haya tomado necesariamente de Jaime Reyes, sino porque la poesía contemporánea ha utilizado todos estos recursos que Cristina Rivera Garza llama la desapropiación del texto, es decir, tomar textos de muchos otros lados, en este caso, Sara Uribe en Antígona González, testimonios de familiares de desaparecidos, notas periodísticas, pintas en las calles, qué sé yo, cualquier tipo de discurso que viene de otro lado para organizarlo dentro de un texto poético y darle un sentido. Un poema como La Reclamante de Cristina Rivera Garza, que a mí me parece un poema seminal, un poema fundamental para esta nueva forma de entender o de percibir o de presentar los conflictos sociales dentro de la poesía contemporánea, es un muy buen ejemplo, insisto, en La Reclamante, que después es un poco lo que teoriza Cristina en Los Muertos Indóciles, este gran libro, pero que está en Oscuro y en Los Muertos de María Rivera, en estos dos grandes poemas, está en Serial de Antonio Bautista, un libro en el marco también de la violencia asociada al narcotráfico en Guerrero, por ejemplo, que es un estado con grandes problemas de violencia, está en Balacera de Armando Alanís Pulido, que habla sobre la violencia en Nuevo León, está en Las Púas de un Teclado de Camila Kraus, que habla de la violencia en Veracruz, o en uno de los últimos ganadores del Aguascalientes, que es Balam Rodrigo, en el libro Centroamericano de los Muertos, que ya no es directamente la violencia asociada al narcotráfico, sino la violencia de los migrantes, que es otro gran tema, evidentemente, de los conflictos sociales que tenemos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestra percepción de lo social en la poesía mexicana ha estado siempre. Ha estado aparejada a discusiones que vienen de España, que vienen de Latinoamérica o que tienen muchas conexiones con la literatura española, la literatura latinoamericana, pero que en el presente la poesía mexicana, cuyos intereses están abocados a lo social, han detonado esta forma de pensar a la poesía, de pensar a la poesía como un medio para hablar de la realidad social a partir de la violencia circundante. Cuando tienes una violencia que te rebasa, como por desgracia la que vivimos durante muchos años en este país, desde 2006 en adelante, esa realidad que te está pegando en la cara necesariamente se vuelve parte de tu literatura. Y entonces tenemos poemas asociados al narcotráfico, pero también poemas, un corpus impresionante, por ejemplo, en torno a la literatura, la poesía que surgió a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, o más recientemente en un libro como Libro Centroamericano de los Muertos de Balam, que habla de la violencia contra los migrantes, que es otro tema pendiente que tenemos también, o la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez en un libro como Estilo de Dolores Dorantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto finalmente, para ir como arrojando la primera idea nada más, es que nuestra poesía, la poesía mexicana de los últimos años, tiene una necesidad ineludible de hablar de los problemas sociales y políticos que aquejan este país, ya no al mismo estilo que en el siglo XX, ya no hay una militancia, ya no hay un compromiso ideológico, claramente ya no hay, porque tal vez esto tiene que ver con el descreimiento en las instituciones, tiene que ver con la caída de las ideologías, con la crisis de las ideologías, con que
es muy difícil tener una posición militante respecto a una realidad política específica, respecto a una ideología que hoy día están muy difuminadas, pero lo que sí tenemos son realidades sociales lacerantes que nos están golpeando. Y la poesía mexicana de los últimos años está respondiendo a esa realidad de forma inevitable a partir de esas posiciones. Por supuesto que hay poetas que todavía mantienen un compromiso político, centralmente yo siempre menciono a Óscar de Pablo y a Iván Cruz Osorio como dos poetas que no niegan su militancia en movimientos específicos o en ideologías específicas, pero me parece que la mayor parte de la poesía mexicana contemporánea de los últimos años, y pongo estos libros de ejemplos, aunque hay muchísimos más desde luego, están en el fondo presentándonos ciertos puntos, ciertos elementos para pensar cómo sucede, con estrategias muy específicas, estrategias que normalmente están ligadas más al arte contemporáneo que a la retórica de la poesía clásica. Hay un ejemplo que pone, me parece que es, no recuerdo si es Ernesto Lumbreras o Hernán Bravo Varela, en un libro que se llama Escribir Poesía en México, donde comparan la forma en la cual la poesía mexicana reacciona frente a estas realidades violentas, por ejemplo, estas realidades sociales violentas, cómo lo hace la poesía y cómo lo hace el arte contemporáneo, por ejemplo. Y ponen el caso de Teresa Margolles, una exposición famosísima de Teresa Margolles en 2009 en la Bienal de Viena, que se llamaba ¿De quién podría hablar?, que es un verso de Octavio Paz, por cierto, de un poema clásico de Octavio Paz, donde ella presenta en su montaje fragmentos o pequeñas piezas tomadas de escenas de crimen, fragmentos de vidrios rotos, tierra con sangre, ropa o zapatos de gente que padeció violencia. Con todo esto es un montaje artístico, una instalación con sus propios códigos, obviamente los códigos del arte contemporáneo, del arte plástico, pero un poco lo que dicen ellos me parece de manera muy atinada. Yo no recuerdo si es, ahora no recuerdo si es Hernán o Ernesto quien lo menciona. Lo que dicen un poco es que la poesía mexicana está haciendo lo mismo. La idea básica, en el fondo, es decir, ¿por qué razón todos estos libros que acabo de mencionar toman una voz que ya no es la voz personal, no soy yo diciendo cómo me duele y qué pienso y qué siento frente a la realidad social? Porque mi voz, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo sienta cuando hay millones de personas que están padeciendo la misma violencia que yo? Lo que importa es cómo el poema se vuelve un objeto que le da voz a las víctimas reales. Antígona González es eso, Oscuro de María Rivera es eso, La Reclamante de Cristina Rivera Garza es eso, el libro centroamericano de los muertos es eso. En fin, esas, digamos, serían como las primeras ideas de por dónde ha ido este tema en los últimos años en la poesía mexicana y un poco cuál es la estrategia central de representación que se ha planteado esta poesía o este tema, mejor dicho, dentro de la poesía mexicana. Eso lo dejaría así como una primera idea muy general sobre el tema, a reserva de lo que quieras que comentemos, Aristides. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que en una brevedad impresionante que pudimos poner en contexto, ¿no? Todo lo que podría ser justamente la poesía social en México en la actualidad. Sobre todo me pareció muy interesante que marcaras, por ejemplo, ahí el inicio de los, digamos, los torcimientos hacia una nueva experiencia en el mundo a partir de 2006, como fechas bien concretas en nuestra historia. Y bueno, sí, justo me parece bien interesante ahondar quizás en el tema de por qué ahora la poesía social parece no ser realmente militante, sino que, digamos, la experiencia en términos de lo social y lo político parece ya haber entrado, digamos, hasta en lo más doméstico. O quizás nosotros somos, quiero decir, nosotros en el sentido de las personas en este tiempo, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser un poco más conscientes de esos atravesamientos sin la necesidad de declararnos militantes de uno u otro partido, etcétera, ¿no? Eso me parece muy importante y sobre todo también quería ahondar, digamos, eso sería una primera cuestión. La segunda es que cuando hablabas de José Emilio Pacheco, justamente No me preguntes cómo pasa el tiempo, las apreciaciones que tienen más el corte de la experiencia de lo social en José Emilio,
pues me recordaba también otros hechos dentro del propio Premio de Poesía Aguascalientes, como lo fue, por ejemplo, La zorra enferma, ¿no? De Eduardo Elizalde, que también fueron deliberadamente puntos de partida y de ruptura en esa dimensión de la que nos platicas. Lo que me parece interesante, por ejemplo, de esos dos textos, es que ambos son ejemplares para la poética, para la forma de hacer poesía, digamos, no tanto de nuestro compromiso social o político, etcétera, sino de los estilos literarios. La gente, los escritores y escritoras, pues muchas veces han encontrado en Elizalde y en personas como José Emilio Pacheco, pues una forma incluso de acercarse en la imitación, por ejemplo, a nuevos estilos y nuevas formas de hacer la poesía. Entonces es bien interesante ver cómo, por ejemplo, en esos dos textos, en esos dos libros, confluye justamente tanto un parteaguas poético como un parteaguas de compromiso social en la literatura. Ahora, no, adelante, por favor. No, es que sobre el primer punto que planteas rápidamente, ahorita abordo lo segundo, lo de Pacheco y Elizalde. Sobre el primer punto hay algo que a mí me parece que es fundamental pensar el día de hoy y que también hay que ponerlo en contexto, desde luego. El fin de la Guerra Fría a finales del siglo XX, la caída del bloque socialista, la desaparición de la expectativa sobre el socialismo, vamos, la polarización en el siglo XX que se da entre capitalismo y socialismo, dicho de manera muy grosso modo, posibilitaba la toma de partido. Tú estabas a favor de y en contra de. O sea, era muy claro tomar partido, saber en dónde estabas parado. Por eso yo decía al inicio que comúnmente se asociaba este tipo de forma poética hacia la izquierda, porque el compromiso, la militancia, estaba asociado con ciertas referencias como la Revolución Cubana, como la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, como la Guerra Civil Española. O sea, siempre era en torno a una causa que comúnmente se pensaba de izquierda. Insisto, ese es otro tema que queda para muchas otras cosas, pero se pensaba, por ejemplo, que no había, o sea, que aquellos poetas que no hablaban de la realidad social y de la realidad política no tenían un compromiso social o político, cuando menos explícito. Lo que sabemos el día de hoy, y que por ejemplo Oscar de Pablo lo ha investigado bastante bien, es que en el fondo muchos de esos poetas que decían que la poesía no debía tener ningún compromiso con la realidad social específica, normalmente eran poetas de derecha. Esto pasa, por ejemplo, con José Juan Tablada. Si uno piensa lo que Tablada escribió con Madero Chantecler en 1911, era un poema o una obra de teatro en verso sumamente conservadora, sumamente reaccionaria. El famoso verso de López Velarde, La íntima tristeza reaccionaria del retorno maléfico, esta posición que tenía Salvador Novo sobre la Revolución Mexicana, que decía que tenía la imposibilidad de cambiar de país y vamos a cambiar de tema. O sea, siempre la idea de hablar explícitamente de problemáticas sociales provenía de poetas que se identificaban o militaban con cierto pensamiento de izquierda hacia el socialismo, hacia el comunismo, etc. Y en el siglo XXI, que ya no tenemos esos mismos parámetros ideológicos que existían antes, lo que ha sido muy interesante es que se ha vuelto hacia causas mucho más, digamos, específicas en términos de posicionamiento y que ya están en Pacheco, por ejemplo, como la ecología, que es un tema importantísimo, que es en Homero Aridgis, por ejemplo. Hay una gran cantidad de lo que ahora le llaman ecopoesía, por ejemplo, un tipo de poesía que asume las causas ecológicas, que sigue siendo militante de una causa, pero ya no de una gran ideología como lo pensábamos en el siglo XX. Eso es bien interesante. Yo no digo que Balam o que Camila Kraus o que Antonio Salinas Bautista no tengan una militancia o un compromiso político, por supuesto que lo tienen, pero ya no es identificable en ese contexto dicotómico de Guerra Fría, de estás con A o estás con B. En realidad es mucho más complejo el día de hoy y creo que eso es benéfico. El hecho de que tengamos un abanico de opciones ideológicas mucho más amplio, que nunca se resume en o estás a favor o estás en contra, siempre en medio queda un montón de cosas porque hay muchos temas que están en el fondo.
al final de cuentas, cuando yo leo el libro centroamericano de los muertos de Balán, por ejemplo, o leo Serial de Antonio Salinas, o leo, por ejemplo, Sicari de Esther M. García, lo que estoy viendo es gente que tiene un compromiso con su realidad social, pero que ya no tiene esta noción ideológica vigesémica del siglo XX de cómo abordar esa realidad, ¿no? Ese es el punto. O sea, creo que eso es bien interesante porque no es que no haya una militancia, solo que ya no es una militancia identificable con una gran corriente ideológica, sino con causas mucho más específicas, causas feministas, causas de la comunidad LGBT, etcétera. Todo este tipo de causas, o sea, pienso en Antonio Salín, Juan Carlos Bautista, por ejemplo, y toda la forma de la poesía, como El Cantar de Marrakech, este tipo de libros de poesía homoerótica. Pienso en, obviamente, Kira Galván, en Silvia Tomasa Rivera en los años 80, una poesía abiertamente feminista, por momentos la de Silvia Tomasa, con cortes lésbicos, etcétera. O sea, ya la militancia se concentra en movimientos mucho más específicos. Ese es un primer punto. Y sobre lo segundo, lo de Pacheco y lo de Lizalde, tienes toda la razón. Pacheco y Lizalde son ejemplares para muchas cosas en la poesía mexicana. En este famoso libro con el que gana el Aguascalientes, Lizalde, por ejemplo, que es La zorra enferma, está este famoso verso de revolución, cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre, ¿no? Que por supuesto hay una perspectiva también crítica respecto a este otro tema, lo cual es saludable, desde luego. La historia de Lizalde es mucho más interesante todavía que ese libro, porque él proviene de un movimiento que es el poeticismo, muy joven, con González Rojo y con Marco Antonio Montes de Oca. Ellos querían hacer algo que, dicho en su propio documento, en su manifiesto poeticista, era arte por el arte con contenido social. Ese era como el planteamiento. Y después Lizalde fue abarcando muchos otros temas, se fue yendo hacia otro lado. Él fue militante comunista, perteneció a la Liga Comunista Espartaquista con José Revueltas, etcétera. O sea, había un compromiso político explícito, muchas veces presente en sus textos y cada vez más crítico respecto a sí mismo. Entonces, lo que reconocemos en Lizalde o en Pacheco, más allá del tema social también, es un uso de un lenguaje mucho más abierto, más cercano a lo que llamaríamos la antipoesía de Nicanor Parra o el exteriorismo de Cardenal, estas formas que ya no representan, que son, digamos, revolucionarias dentro de la forma poética. Y es otra forma de revolución, desde luego, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, es muy interesante como Pacheco, Lizalde, pero pienso también en Juan Bañuelos, por ejemplo, que también ganó el Aguascalientes con El espejo humeante, en el propio Óscar Oliva con Estado de Sitio. O sea, toda esa primera parte de los años 60, 70 del premio Aguascalientes se explica en buena medida porque el contexto posibilitaba esta discusión. Claramente que cuando pensamos en incluso un libro como, que aparentemente no tiene nada que ver, como Boxers, de Dana Gelinas, y Dana Gelinas, que es una poeta bastante militante o bastante cercana, no militante, pero sí bastante cercana a realidades sociales, en un libro como Altos Hornos, donde denuncia la explotación de los trabajadores de las empresas mineras y de las empresas siderúrgicas en el norte del país. Boxers, que es un libro aparentemente para muchos intrascendente, es una crítica muy aguda al consumismo, lo cual también implica un tema social de fondo que se está tratando. Creo que eso es bien interesante, cómo el propio Aguascalientes, si lo estudiamos a más detalle, nos da muchas de estas perspectivas. Sí, eso me parece igual un tema que debería profundizarse mucho más. Justo ahora que mencionabas, por ejemplo, estos nombres que tuvieron que ver con el movimiento de la espiga amotinada, que fueron recuperados, por ejemplo, en esta antología quizás la antología canónica, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás el sínodo de las antologías, ¿no? Que es poesía en movimiento, pues incluye ya, digamos, un germen de un movimiento que fue muy riguroso en sus compromisos sociales y políticos, ¿no? Perdón, y es que es muy interesante porque incluso en el prólogo de Poesía en Movimiento dice Octavio Paz: incluyo a estos jóvenes porque están haciendo algo interesante. Y palabras más, palabras menos, dice algo así como: a pesar del pecado
de estar escribiendo poesía social. Un poco la idea de Paz, cuando habla del Espiga, de los miembros del Espiga que están en Poesía en Movimiento, es casi, bueno, son jóvenes que creen en la revolución porque están jóvenes, pero de Sí, eso sí, se van sí. a curar con el tiempo. Y justo a eso iba, ¿no? O sea, como diciendo, a pesar de eso, hacen buena poesía, ¿no? Exacto. Y creo que en ese argot, en ese artificio, se separa justamente a la poesía de un elemento que, pues conforme nos has descrito, es fundamental incluso, ¿no? A la propia vida de la poesía, ¿no? Ahí ha estado siempre y ahí estará por siempre. Ya sea que en otras épocas pues haya sido más fácil comprometerte con alguna ideología más de tipo partidista, o como ahora, ¿no? Que tiene que ver con atravesamientos cada vez más específicos, como los migrantes, los distintos feminismos, etcétera. Me recordaste también, por ejemplo, a la poesía de Darío Galicia, ¿no? Que ya por aquellas Claro. épocas pues ya abordaba también esos temas y era profundamente social, digamos, su compromiso, ¿no? En un momento en Lo de donde... adelante, perdón, por No, no, favor. no, es que lo de Darío es interesante porque un movimiento que también nos falta mucho rescatar es el infrarrealismo. Y los Ujú. que participaron estuvieron ahí dentro: Darío, Ramón Méndez, José Vicente Anaya, o sea, muchos poetas que están allí, podríamos pensarlos a partir de su posición política frente a ciertos temas, ¿no? Claro. O sea, la poesía, en este caso homoerótica de Galicia, la poesía un poco de denuncia social de Ramón Méndez, la poesía más cercana al discurso, por ejemplo, de los pueblos originarios de José Vicente Anaya, ese tipo de cuestiones. Un tema que no hemos mencionado, pero que también es importantísimo, es la emergencia cada vez más evidente de la poesía en lenguas originarias, que plantea sus propios temas, ¿no? Pienso en Martín Tonalmeyot, pienso, por supuesto, en Celerina Sánchez, o sea, gente que sigue o que también al momento de estar enunciando desde una voz en lenguas originarias, intrínsecamente está hablando de una realidad social que Claro. necesariamente hay que mencionar. Sí, y que no necesariamente tiene que ser ni panfletaria, Por supuesto. ni conllevar específicamente los elementos de la denuncia, ¿no? Por ejemplo, sino, pero en el fondo quiero decir, también se representan rupturas, pues, dentro de la poética nacional, ¿no? De la poética en el país y en la actualidad. Y bueno, creo con el ejemplo que ponías de Jaime Reyes y su relación con el Antígona González, creo que es bien interesante ese ejercicio justo porque retrotrae, digamos, una realidad que ellos ven fragmentada y la representan de manera fragmentaria en su poética, ¿no? Entonces es un esfuerzo bien artístico, bien interesante. Y como dices, no es un esfuerzo de manual, sino es simplemente digamos, el ímpetu de la creación propiamente poética, reflejando una realidad que nos atraviesa, ¿no? Y nos atraviesa a muchos. Y eso se ha vuelto sumamente interesante, justo porque lo que hace la poesía contemporánea es hablar cada vez menos de un yo Ajá. específico y darle más la voz a las personas que efectivamente están viviendo una realidad lacerante. Antígona es el gran ejemplo, pero Sicari, por ejemplo, de Esther García, es muy interesante porque habla sobre este famoso caso del niño sicario que hubo en Morelos, un niño de 14 años que fue detenido, que ya era sicario de narcotráfico, y Sí. entonces el texto se reproduce o se recrea a partir de testimonios, a partir de entrevistas, a partir de notas periodísticas, intentando darle voz al personaje. O sea, no es Claro. qué es lo que yo pienso, yo opino de Sino este qué pensaría personaje, él. sino qué pensaría él que está haciendo él. Que es lo Claro. mismo que pasa en Antígona González. O sea, Sara Uribe no está diciéndonos su experiencia de vivir en una ciudad violenta. Sara Uribe está poniendo en el texto la voz directa de las víctimas. Claro. Y el logro poético está determinado por eso, por la construcción retórica de un discurso que tiene lógica, que tiene sentido, que se vuelve en muchos niveles de denuncia, pero no una denuncia explícita, claro, sino simplemente demostración de la realidad que por sí misma se puede denunciar. Y que tal vez un ejemplo que no viene de la poesía, pero que
está muy acorde con esto que estamos mencionando. Es un libro como Procesos de la Noche, de Diana del Ángel. Claro. Un libro de crónicas Diana. sobre este asunto, sobre el tema de Julio César Mondragón, uno de los primeros estudiantes que fueron encontrados asesinado de manera atroz en el contexto de Ayotzinapa en 2014, y que nos da un buen ejemplo de cómo la reconstrucción de la voz y del rostro de Julio César te da un nivel de denuncia mucho mayor que simplemente yo pararme, vamos, no es Pablo Neruda en el estrado dándonos la verdad ideológica sobre el mundo, sino observándolo desde otro lado. Y creo que esa perspectiva es lo que hace que realmente se vuelva muy interesante lo que pasa actualmente con estas formas poéticas. Sí, pues creo que hemos entregado ya un montón de puntos de partida para la reflexión. No creo que sea justo el tiempo que tenemos ahora para todos los temas que se han abordado, pero pues lamentablemente tenemos que empezar a cerrar, y yo quisiera aprovechar nada más para preguntarte ¿qué nos recomendarías para estos ultimísimos años, o sea, el 2018, 2019, 2020, para aproximarnos, digamos, a una lectura de la poética en el contexto del que estamos conversando? Mira, hay un libro que es una antología que se consigue en internet por todos lados, porque fue liberado de forma gratuita, que se llama 100 poemas mexicanos en papel revolución. Okay. Es un libro que se editó en 2008, se reeditó en 2010 por parte del gobierno de la Ciudad de México. El libro se había reeditado en papel, en físico, y después se digitalizó y se distribuyó de manera gratuita. No recuerdo quién hizo la distribución, pero si uno lo googlea, aparece de entrada. O si no, bueno, yo te lo puedo mandar para quien esté interesado lo tenga. Que es una revisión bien interesante porque es un poema por poeta de prácticamente todos los temas sociales que han abordado no solamente la Ciudad de México, sino México en general, el país, en los últimos 100 años. Y vienen poemas interesantísimos en ese libro. Ese sería como un background que uno puede tener, digamos, para pensar el tema en en el último siglo, prácticamente. Más recientemente, un libro que obviamente yo siempre voy a recomendar en este contexto, porque creo que es ejemplar en ese sentido, es por supuesto Antígona González, de Sara Uribe, que no es de los últimos años, es de 2011, pero es un libro además también muy interesante porque también se liberó para descarga gratuita por parte de la editorial. Surplus Ediciones, una editorial independiente de Oaxaca, liberó a Antígona González para distribución libre. Entonces uno entra a la página de Surplus y uno puede descargar allí el libro de forma gratuita y legal. Y más recientemente, dentro de los libros que yo he encontrado muy interesantes sobre este tema, definitivamente es el libro centroamericano de los muertos de Balán Rodrigo, ganador del Aguascalientes. Hola, hola. Sí. Decía, otro libro que recomiendo mucho es el libro centroamericano de los muertos de Balán Rodrigo, que es un libro fundamental, me parece. Balán es uno de los mejores poetas mexicanos de los últimos tiempos, y creo que este libro de algún modo le da sentido en este aspecto. Hay un libro que publicó el año pasado Martín Tonalmeyot, este poeta de Puebla, que se llama, el título está en náhuatl, así que no lo recuerdo, obviamente no sé el nombre en náhuatl, pero en español me parece que se llama Uña Tigre o Uña 7, algo semejante. Es muy interesante porque también habla de esa realidad específica de los últimos años en una comunidad guerrerense con todo este tema de violencia. Está la poesía, por ejemplo, de Hubert, no recuerdo el apellido, Hubert Matinagua, algo semejante, también es un poeta de Guerrero, muy interesante. También que escribe en lenguas originarias. En las puertas de un teclado de Camila Kraus, que es un gran ejemplo está editado por Mantarraya, el de En las puertas de un teclado de Camila Kraus. Creo que son algunos de los textos más recientes que podrían darnos
una idea de por dónde está transitando este tema en la poesía mexicana contemporánea. Sí, bueno, nada más para hacerle promoción a un amigo, pues estamos ya también en los albores de la publicación de Dogma, ¿no? De Iván Cruz Osorio, y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, bueno, evidentemente este último libro, que ya ha cambiado de nombre como 3 veces, originalmente iba a ser Lexington Avenue y después creo que finalmente va a ser Dogma, también es un libro que valdrá mucho la pena leer cuando salga. Sí, y bueno, pues nada más hacer la promoción de que se acerquen también si están interesados en saber más sobre este tipo de temáticas en torno a cuestiones como, por ejemplo, los premios y las becas, pues el libro que a mí más interesante me parece, y no lo he podido leer completo, pero me parece interesantísimo un título como ese, pues es el de La traición frente a su espejo, ¿no? Claro. En torno al premio Aguascalientes, porque además participaron grandes críticos en ese texto, ¿no? Y pues bueno, ya que estamos en la promoción, estamos por esperar que este año, a principios del próximo a más tardar, espero que este año pueda quedar, aunque todo el tema lo ha retrasado, un manual de lectura, de prácticas de lectura de la poesía mexicana contemporánea que está haciendo el seminario, que ya está en proceso de edición. Nos hemos tardado mucho con este libro, pero en ese libro justo hay un capítulo que es el que yo escribí, que se llama así, Tránsitos de lo político en la poesía mexicana contemporánea, donde estaré abordando, ahondando, mejor dicho, en algunos temas que hemos estado hablando ahora. Excelente. Pues bueno, ya nada más para cerrar, creo que es importante que nos vayamos con la lección de que el compromiso social y los atravesamientos sociales y políticos siempre han estado en la poesía, y que es algo que es importante que también aprendamos a leer en los textos que lleguen a nuestras manos. Y quiero decir, ese puede ser, digamos, el mensaje y la lección de esta charla para quienes nos están escuchando, que es importante también aprender a ver este tipo de trasfondos, ¿no? en los textos a los que nos acercamos. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, maestro Jorge. Qué bueno que nos visites. Esta es tu casa. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mantendrá para ti las puertas abiertas para cuando quieras venir. En verdad es un gusto y un privilegio que nos acompañes. Al contrario, muchísimas gracias, de verdad, te reitero el agradecimiento por la invitación. Espero que esto sea un éxito, como seguramente lo será, y de verdad felicidades y muchas gracias por el interés de organizar algo tan interesante. Seguiremos discutiendo, maestro. Por supuesto. El siguiente año, nuevos temas, nuevas controversias. Tenemos muchos temas que podemos abordar. Los que nos pongan y los que nosotros vayamos a poner, ¿no? Exactamente. Vale, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego.